Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar la energía mecánica, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que recordar es que la energía es una capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo, es decir, la energía es algo que se transfiere de un cuerpo a otro, como ya vimos en la otra clase, ¿vale? Es una característica de cuerpos que tienen más energía y otros cuerpos que tienen menos energía. Al igual que tendremos partículas con más energía y partículas con menos energía, ¿vale? El concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas, al final es una capacidad, es algo que los cuerpos tienen, que pueden perder o que pueden ganar. Cualquier cuerpo puede ganar energía o perder energía, ¿vale? Hasta el punto de que ningún cuerpo podría quedarse con energía cero. Bien, la energía es una magnitud escalar, se gana, se pierde y se transfiere. Las formas de transferir energía las vimos el otro día, las tres formas que hay de transferir energía. Solo nosotros estudiamos una en este tema, que es el trabajo, ¿vale? La energía se mide en julios en el sistema internacional. ¿Qué es el julio? Bueno, pues fijaros, si el trabajo, ¿vale? Si el trabajo, como no creo que se vea muy bien, lo voy a hacer un poco más gordo. Si el trabajo es fuerza por desplazamiento, la unidad del trabajo hemos visto que es el julio, la unidad de la energía es el julio, entonces el julio es el newton por metro en el sistema internacional, ¿vale? El newton por metro. El newton es el... Uy, se ve un poco mal, voy a bajarlo de grosor. El newton es el kilogramo por metro partido segundo al cuadrado, eso es un newton, entonces esto es por metro. Luego el julio en realidad equivaldría al kilogramo por metro cuadrado, partido segundo al cuadrado, ¿vale? Esta equivalencia sobre todo la necesitaréis el próximo año en física, la veremos mucho. Bien, la energía en los cuerpos se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, un coche que está circulando por la calle tiene más o menos energía que un objeto que está quieto en un rascacielos, arriba en un rascacielos. ¿Qué creéis? ¿Que el coche que se mueve a 100 km/h por el suelo tiene más energía que el objeto que está a 1 kilómetro de altura? O a 1 kilómetro, o a 200 metros de altura. Bueno, pues habría que calcularlo. Está claro que los dos tienen más energía. De hecho, una maceta, por ejemplo, en lo alto de un edificio muy alto, tiene más energía que una persona moviéndose. Podría ser. Vale, habría que comprobarlo. De manera que la energía, mirad, la energía es única. Solo hay una energía, ¿vale? Pero esa energía se manifiesta de distintas maneras. Es decir, nosotros vemos el efecto de esa energía de distintas maneras distintas, ¿vale? La más importante es la energía mecánica, ¿vale? La energía mecánica es toda energía relacionada con la posición o el movimiento de un objeto. La posición o el movimiento de un objeto, ¿vale? La energía mecánica, energía relacionada con la posición y o el movimiento de un objeto. Movimiento, ¿vale? ¿Quiere eso decir que cualquier objeto en movimiento tiene energía? Sí. ¿Quiere eso decir que cualquier objeto en cualquier posición del espacio tiene energía? Bueno, pues ya veremos que sí y no, ahora cuando lo definamos, ¿vale? Dependerá de dónde está ese objeto y sobre todo en el seno de qué universo y qué cosas está. Pero bueno. Bien. Los cambios que provoca la energía pues son muy claros. Cambios de posición, cambios de movimiento, cambios de que un cuerpo pierde energía y el otro la gana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces hemos dicho que la energía mecánica es la energía asociada a la posición y al movimiento. La energía mecánica asociada a la posición... Vamos a empezar por abajo. La energía mecánica asociada al movimiento se define como energía cinética. ¿Y qué es? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenéis que hacer ahora un acto de fe y creeros esta fórmula. La demostraremos en segundo de bachillerato. Veremos de dónde sale esta fórmula. ¿Vale? Toda la vida os hemos dicho que es esta, pero no os hemos demostrado por qué. La demostraremos el próximo año. De manera que, fijaros, toda partícula
que tenga un movimiento, uy, se enciende esto ahora, cualquier partícula que tenga un movimiento, cualquier partícula que tenga una velocidad, tendrá una energía cinética. Y si la partícula está parada, esto será cero, entonces todo será cero y no habrá energía cinética. ¿Vale? La energía cinética, energía asociada al movimiento. Bien. Y luego tenemos la energía cinética asociada a la posición. Pero es que eso de la posición es muy relativo. ¿La posición respecto a qué? ¿La posición dónde? Bien, más que la posición es la situación o el estado en el que se encuentra un cuerpo. ¿Vale? De esta manera podemos encontrarnos dos distinciones. Si tenemos un cuerpo que está en el seno de un campo gravitatorio, ¿vale? Y esto es importante porque si no hay campo gravitatorio no va a existir esta energía, cualquier masa, por el mero hecho de estar en el seno de un campo gravitatorio, tiene lo que se llama energía potencial gravitatoria o directamente energía potencial. ¿A qué equivale la energía potencial? La energía potencial es mgh, ¿vale? La masa por la gravedad por la altura de dicha energía. Y en esta fórmula es incorrecta, no es correcta. Esta fórmula es solo una aproximación para el caso de la Tierra o que estemos cerca de la superficie de un objeto, ¿vale? Veremos el próximo año que la expresión de la energía potencial gravitatoria no es esta, la expresión de la energía potencial gravitatoria es una integral, ¿vale? Pero eso lo veremos el próximo año ya, ¿vale? De momento, para nosotros, la energía potencial gravitatoria en la Tierra o en la superficie de un planeta, es decir, alturas no muy elevadas desde la superficie, es m por g por h, ¿vale? Siendo g la gravedad en ese punto. Es decir, cualquier objeto, por el mero hecho de estar elevado respecto de un punto al que consideraremos cero, normalmente el suelo, ¿vale? Tendrá cierta energía potencial. Ya os digo, este año, el próximo año en segundo de bachillerato, esto no tiene validez, ¿vale? El próximo año en segundo de bachillerato vemos la energía potencial desde otro punto de vista. Por eso si algún hermano vuestro os explica esto, bueno, pues que os lo explique bien, ¿vale? Entonces, para nosotros, de momento, la energía potencial gravitatoria, mgh. Bien. Y un muelle, por ejemplo, que está comprimido, tiene ahí una energía almacenada. Una energía que, llegado un momento, ¡pum!, libera. ¿Vale? Eso también es una energía potencial, porque es una energía que está asociada a la posición que tiene el muelle, o a la situación en la que esté el muelle. Un muelle comprimido almacena energía. Esa será la energía potencial elástica. ¿Vale? Y la energía potencial elástica es un medio de la constante K del muelle por la elongación al cuadrado, lo comprimido o lo alargado que esté. ¿Vale? Bien, pues estas son las energías mecánicas. ¿Vale? Bien, mirad, en el fondo, cuando nos podemos analizar, esto es ampliación, cuando nos ponemos a analizar el universo, en el fondo, todo es energía cinética, ¿vale? Porque todas las partículas elementales están en movimiento, todas, no hay nada que no esté en movimiento. Vosotros veis una mesa, veis esta televisión y os parece que está en reposo, pero ¿qué hemos visto en química? En química ya hemos visto que los electrones, los protones, los neutrones, las moléculas están vibrando constantemente. Luego esta televisión, que parece estar en reposo, en realidad están vibrando. Luego, al final todo se reduce a energía cinética. Todos los tipos de energía acaban siendo una energía cinética. ¿Qué ocurre cuando una partícula no se mueve? ¿A qué temperatura una partícula no se mueve? A menos 273 grados. A menos 273 grados esa partícula no tiene movimiento y como no tiene movimiento, tampoco tiene energía, que es lo que vimos en la clase anterior, cuando los cuerpos no tienen energía. ¿Vale? Entonces, bueno, al final estos son todo una teoría que es irreal, que realmente las cosas no funcionan así, son un poco más complicadas, pero para hacer cálculos sencillitos, como los que hacemos aquí y como los que se hacen también en muchos estudios de diseño, de ingeniería, de arquitectura, pues valen estas fórmulas. ¿Vale? Bien, y con esto es con lo que vamos a trabajar.
Todo esto ya lo visteis el año pasado. Espero que no os suene nada nuevo, o no debería. Si no, ¿vale? Bien. ¿Qué nos dice el teorema de las fuerzas vivas? Vamos a ver. El teorema de las fuerzas vivas le veremos mucho mejor el próximo año. El próximo año le veremos demostrado con las integrales que lo demuestran. ¿Vale? ¿Qué acaba de decir? Bien, si tú sobre un cuerpo realizas un trabajo es fuerza por desplazamiento, es decir, fijaros, yo tengo una caja quieta, ¿vale? Sobre esta caja yo voy a realizar un trabajo. Al realizar un trabajo sobre esta fuerza, ¿yo qué he tenido que hacer? Fuerza por desplazamiento. Es decir, he tenido que aplicar una fuerza y esta caja se ha puesto en movimiento, ¿vale? He tenido que aplicar una fuerza y he dado un desplazamiento. ¿Qué ocurre? Pues probad a hacerlo con una pelota, ¿vale? Ponéis una pelota y hacéis así, ¡pum! Es decir, a la pelota, yo lo voy a hacer con el lapicero, al lapicero le vais a hacer una fuerza, porque le vais a empujar hacia allá, y aparte de la fuerza va a haber un desplazamiento hasta que lo soltéis. ¿Qué hace justo luego? Luego sigue moviéndose. Luego el teorema de las fuerzas vivas lo que nos va a decir es que el trabajo que se realiza sobre un cuerpo, es decir, la energía que yo le doy a ese cuerpo, coincide con la variación de energía cinética que experimenta. Volvemos al ejemplo de aquí. Entonces, ¿quiere decir esto que inicialmente este cuerpo, qué energía tenía? Cinética cero. Cinética cero. ¿Vale? Después de que yo le dé un trabajo, este cuerpo sigue moviéndose. Sigue moviéndose y como sigue moviéndose a cierta velocidad, v. Inicialmente tenía velocidad cero. Se pone a mover, tal. Si yo con esa v calculo la energía cinética, resulta que la energía cinética que gana el cuerpo es igual al trabajo que yo he realizado. Es decir, vuelvo con la misma idea. Sobre este cuerpo yo realizo un trabajo. Realizar un trabajo es una forma de transferir energía. Entonces, yo estoy transfiriendo una energía a ese objeto. ¿En qué se traduce esa transferencia de energía? En que el trabajo que yo realizo coincide con un aumento o una disminución, ya veremos, en la energía cinética. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un coche. ¿Vale? Coche, inicialmente quieto. Inicialmente quieto. ¿Cuál es su energía cinética? La energía cinética inicial del coche, cero. ¿Vale? Bien. Aprieto el acelerador. ¿Vale? Aprieto el acelerador y este coche empieza a moverse. Y pasa a estar con una velocidad, por ejemplo, de 10 metros por segundo. Con esta velocidad yo puedo calcular la energía cinética que tiene. La energía cinética que tiene será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Luego, la energía cinética final tiene un valor, lo que sea. Imaginaros que, por ejemplo, da 500 julios. Por ejemplo, no me voy a poner a hacerlo. ¿De dónde ha salido esta energía cinética? Esta energía cinética ha salido... Bueno, vamos, el coche, vamos por otro lado. El coche se ha puesto a moverse porque alguien ha realizado un trabajo. Alguien ha hecho una fuerza sobre este coche a lo largo de una distancia para que el coche se ponga en movimiento. ¿Quién ha hecho esa fuerza? Bueno, pues pueden haber sido el motor, puede haber sido una persona empujando por aquí. El caso es que alguien ha hecho esa fuerza durante una cierta distancia. Es decir, alguien ha realizado un trabajo sobre ese cuerpo. Ese cuerpo ha recibido un trabajo. Ese trabajo coincide con la variación en la energía cinética del cuerpo. ¿Vale? Y lo mismo en el caso de la frenada. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver.
Imaginaros una pistola, ¿vale? Imaginaros una pistola que lanza una bala. Lanza una bala, inicialmente la bala está ahí dentro de la pistola con velocidad cero. Después de un tiempo, de repente, pasa a tener una velocidad, por ejemplo, de 500 metros por segundo. ¿Vale? Es decir, la energía cinética inicial de la bala era cero. La energía cinética final de la bala es lo que sea. ¿Vale? Ha habido una variación de energía cinética. Bien, pues esta variación de energía cinética coincide con el trabajo que alguien ha realizado para poner en movimiento esa bala. ¿Quién ha realizado ese trabajo? Bueno, pues el resorte de la pistola lo ha hecho. ¿Vale? Y eso es lo que nos dice el teorema de las fuerzas vivas. ¿Vale? Bien. Ya también lo vimos el año pasado, no lo llamamos así, no lo llamábamos teorema de las fuerzas vivas, pero sí que veíamos que una variación en la energía cinética correspondía a un trabajo que se había realizado en total sobre el cuerpo. ¿Vale? Da igual quién haga este trabajo, puede haber fuerzas no conservativas, pero siempre se cumple. ¿Vale? Bien, finalmente, una nota importante. Mirad, todos los ejercicios del tema anterior de caída de cuerpos, ¿vale? y de física también, todos estos ejercicios se pueden hacer como lo hacíamos la otra vez, pero bueno, pues por fuerzas o mediante energías. Es decir, hay dos formas de resolver los ejercicios ahora. Mediante lo que hemos visto en el tema anterior o mediante lo que estamos viendo en este tema. ¿Vale? En cada ejercicio os diremos cómo hay que calcularlo. Hombre, en este tema obviamente todo hay que calcularlo mediante energías, pero lo normal, hombre, este año en el examen no, pero lo normal es que se diga en cada ejercicio cómo hay que calcularlo. ¿Vale? Bien. Cuando se resuelven por energía se denomina método energético. Entonces a veces aparece, este problema no se puede resolver mediante el método energético, o este problema sí se puede resolver mediante el método energético. ¿Vale? El otro método es el método dinámico, que se llama. Lo normal es utilizar, a ver, ¿cuál es más fácil? Normalmente es más fácil el energético, pero claro, es que el energético, ya hemos visto aquí, que es que el energético tiene muchas suposiciones, o sea, que es que esto es irreal, que esto solo sucede en la superficie de la Tierra y hasta unos, digamos, 100 menos, 50 kilómetros de altitud. ¿Vale? Entonces, a partir de 50 kilómetros de altitud esto ya no se puede utilizar. Entonces, bueno, pero eso lo veremos el próximo año. ¿Vale? En esto hay mucha ampliación porque este tema es muy sencillo este año porque es que a poco que queramos meter algo más de dificultad, de repente aparece una integral aquí y no es el caso. ¿Vale? Venga, ánimo.